primera parte de nuestra serie sobre la mayordomía cristiana para este año 2011. Y comenzaremos esta presentación o esta meditación recordando que ser mayordomo, significa haber recibido un cierto depósito en confianza para administrarlo bien, ¿verdad? Aquellas personas que han tenido responsabilidad de supervisión en una empresa saben que ellas no son los dueños de los recursos confiados, sencillamente son administradores. Y para el cristiano, la mayordomía significa que todo lo que tenemos, escuche bien, todo lo que tenemos, todo lo que somos, pertenece a Dios y nos es entregado para una correcta administración, recordando que algún día debemos rendir cuentas de cómo hemos administrado lo recibido. Así que saque la cuenta de los recursos que usted tiene en este tiempo y recuerde que un día usted y yo tenemos que dar cuenta al Señor de cómo hemos administrado los recursos que Él nos ha confiado. Y por eso es bueno recordar las palabras del salmista en el Salmo capítulo 24, versículo 1. El salmista nos recuerda lo siguiente. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Verdad? Y eso es una declaración categórica. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en este mundo habitamos, usted y yo y toda la población mundial. Ahora, cuando hablamos de mayordomía como un concepto clave y un concepto bíblico, este concepto no solo incluye el dinero, y hemos hablado de dinero en las presentaciones anteriores, y en el taller hicimos un taller sobre administración de la finanza, que creo que fue muy interesante. Desafortunadamente hubiéramos querido una asistencia mayor, pero en realidad la mayordomía trasciende el tema del dinero, va por encima de ese tema. Lo incluye, pero no es el único tema que toca, ¿verdad? La mayordomía también incluye el tiempo, y de eso estaremos hablando hoy. Hoy hablaremos de cómo administrar el tiempo de una manera que agrade a Dios. Y un texto importante, abra sus Biblias, en la primera carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17. En la versión Reina Valera 60, el texto lee así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes o necios, ¿verdad?, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended bien cuál es la voluntad de Dios. Repito: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien, ¿no les escucho? Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué más dice? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino comprended cuál es la voluntad de Dios. Hemos escuchado muchas veces a la gente decir: he perdido mi tiempo, o estoy perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Y de cierta manera, mucha gente vive en esta tierra perdiendo su vida y su tiempo porque no comprenden que el tiempo de su vida es un regalo de Dios para que lo vivamos para el propósito para el cual Dios nos ha creado. Y ese propósito se resume así: vivir
para glorificar a Dios. ¿Están escuchando? ¿Están conmigo acá? ¿Seguro? ¿Están despierticos y despierticas? Bien. Ahora, comparado con la eternidad venidera y prometida, nuestro tiempo aquí en la tierra es muy breve, cortísimo. Y la Biblia lo asemeja a un soplo. Vamos a hacer un ejercicio conjunto. Hagamos un soplo. ¿Cuánto duró? Malamente tal vez 1 segundo, 2 segundos. ¿Verdad que sí? Y en la mente de Dios, hermanos y hermanas, nuestro tiempo en la tierra es similar a un soplo, comparado con la eternidad prometida por Dios y garantizada por la obra de Jesucristo para aquellas personas que tienen puesta su confianza en Él. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Por eso, cuando hablamos del tiempo a la luz del principio bíblico de la mayordomía cristiana, el problema real, por supuesto, no es el tiempo de vida o la cantidad de horas y minutos que Dios nos da. La pregunta fundamental siempre es: ¿cómo hacemos uso del tiempo que nos concede nuestro generoso Dios? Repito la pregunta: ¿cómo hacemos uso del tiempo que nos concede nuestro generoso Dios? Todos los seres humanos, de cualquier grupo humano, o de cualquier condición social, ricos, pobres, feos, bonitos, gorditos y flaquitos, todos nos tenemos que hacer esta pregunta. Porque, como repetí anteriormente, al final de nuestros días tenemos que dar cuenta a Dios de cómo hemos usado nuestro tiempo aquí en la tierra. El propio rey Salomón, el sabio Salomón, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para cada cosa. Habla que hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para trabajar, ¿verdad? Como también hay tiempo para descansar. Y la sabiduría, hermanos y hermanas, espero que estén escuchando, oyendo y escuchando. La sabiduría radica en usar del tiempo de una manera productiva que honre a Dios. La palabra dice que nuestros cabellos están contados, pero también la palabra dice que nuestros días en esta tierra están contados. ¿Estamos claros en eso? A cada uno de nosotros se nos ha dado una provisión de un número determinado de días. Y por supuesto, solamente sabemos los días que vivieron las personas que murieron. Nosotros hoy día tenemos la bendición de estar vivos. Entonces, hoy es el día que ha hecho el Señor para que lo honremos y glorifiquemos. Y cada vez que nos levantamos en la mañana y comienza un nuevo día, es un regalo, una provisión divina que Dios nos otorga para que nosotros como creyentes le honremos y le glorifiquemos. Llegará un día que nuestra vida se acabará. Y cuando el Señor nos llama a su presencia y venga el día de rendir cuentas de cómo hemos usado nuestro tiempo, cada uno de nosotros tenemos que reportar de cómo lo hemos usado. En particular, hermanos y hermanas, aquellos, usted y yo, que hemos recibido una revelación de Dios. Hemos recibido la revelación importante que somos pecadores, pero pecadores perdonados. De que Dios nos ha dado una nueva vida, de que Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna, de que Dios ha limpiado nuestros pecados con la sangre de Jesucristo y que la maldad que hemos hecho en nuestro tiempo de vida ya Él no la toma en contra nuestra, que nos ha dado una apertura nueva, que nos ha dado nuevos comienzos, que promete proveer para cada una de nuestras necesidades,
que promete estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y muchas veces escuchamos estas cosas y no las entendemos. Y vivimos como si Dios no existiera. Y planificamos nuestro calendario como si Dios no existiera. Y somos egoístas porque muchas veces no entendemos que este regalo de vida eterna, ¿qué cosa es? Una provisión, algo inmerecido que Dios nos lo otorga para que nosotros a cambio continuemos propagando su mensaje de salvación, continuemos proclamando la bondad de Dios en Jesucristo. Porque hermanos y hermanas, créanme, hay mucha gente en el mundo que nos rodea sufriendo porque no conocen del amor de Dios en Jesucristo. Y aquellas personas que no nacimos en un hogar cristiano, donde la palabra de Dios era primordial, y conocimos al Señor después de muchos años de divagar por el mundo y de ambular por el mundo, podemos entender la grandeza de la obra de Dios en nuestras vidas. Y es mi oración y es mi deseo que usted, si reconoce que es un pecador perdonado, si usted reconoce que es una pecadora perdonada, pueda entender ese profundo, ese maravilloso, ese grandioso amor de Dios que el lenguaje humano no puede describir fielmente. ¿Y qué nos pide Dios a cambio? Sencillamente que miremos hacia Él, que confiemos en Él, que en su palabra encontremos y busquemos las pautas para nuestras vidas, reconociendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es amor. Y Dios en su amor siempre desea lo mejor para sus hijos. Y cuando hablamos de mayordomía y hablamos de responsabilidad, no es una carga, hermanos. Es una carga si no creemos en Cristo. Cualquier cosa que enseñemos desde un púlpito cristiano, si no tenemos fe en Cristo, es una carga. Pero cuando tenemos la confianza puesta en Jesús y aprendemos de la voluntad de Él, cualquier cosa que hagamos positivamente en respuesta a esa voluntad es una fuente de gozo, es una fuente de alegría, porque sabemos que estamos agradando a papá. Cuando éramos niños, ¿verdad? Queríamos agradar a papá o a mamá o a la persona importante en nuestras vidas, ¿verdad? Queríamos que nuestro padre o nuestra madre estuviera contenta. Y nuestros hijos muchas veces decían eso, que usted como papá y mamá esté contenta. Y encontrábamos gozo en hacer las cosas que sabíamos que agradaban a papá y mamá. Porque al obedecer a papá y mamá, alegrábamos su corazón. Así pasa con Dios. Cuando usted como hija de Dios y como hijo de Dios, usted confía y obedece, eso trae profunda alegría al corazón de Dios. Y eso trae beneficios incalculables a su vida. Y muchos de ustedes tienen dolores de cabeza de todo tipo porque sencillamente se creen que son más inteligentes que papá. Pero como dice en inglés, Daddy knows best. Y la vida cristiana, hermano, es eso. La vida cristiana es una obediencia de la fe, como dice el apóstol Pablo, en respuesta al amor de Dios. No hacemos las cosas porque Dios me va a caer a patada por la cabeza. Me va a castigar y me va a meter en un rinconcito, en un cuarto oscuro. No. Obramos en fe, reconociendo que lo que somos y tenemos proviene del gran Señor. Reconociendo que el amor de Cristo, manifestado en la cruz del Calvario, es la fuerza que nos motiva a obrar como una respuesta
a ese profundo amor que Dios tiene por nosotros. Y entonces cuando la palabra de Dios viene a nosotros para instruirnos, no estamos hablando de una enseñanza de un Dios caprichoso. Estamos hablando de la enseñanza de un Dios que nos ama profunda e incondicionalmente. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Verdad que sí? Y por eso entonces cuando viene esa palabra, sabemos que esa palabra va a traer gozo a nuestro corazón cuando la ponemos en práctica, va a traer alegría a nuestras vidas, pero mucha más alegría al corazón del Padre. Lo que aportamos al tiempo, queridos hermanos y hermanas, es lo que realmente vale. Alguien dijo, no es la vida lo que importa, sino el valor que traes a la misma. ¿Me explico? ¿Qué valor traes a tu vida? La exhortación de Pablo en el texto que leímos es importante para todos los tiempos, ¿verdad? Si no hacemos un uso del tiempo correcto, estamos actuando de manera necia. Porque el uso del tiempo habla de quiénes somos, habla de nuestro carácter, de nuestros principios, de nuestros valores y sobre todo habla de nuestra fe en Cristo. Cuando usted quiere ver si una persona cristiana está comprometida con el Señor, hay dos cosas que tenemos que mirar. Número uno, su calendario. Lunes por la mañana, gimnasio. Lunes por la tarde, lunch. Lunes por la noche, happy hour. No se sienta aludido. Martes por la mañana, peluquería. El martes por la tarde, correr. El martes por la noche, Son of Anarchy. Entonces, ¿y dónde está el tiempo con el Señor? ¿Dónde está mi tiempo de oración? ¿Dónde está mi asistencia al culto? ¿Dónde está mi estudio de la palabra de Dios? Y es un asunto de prioridades. ¿Quién es importante en tu vida? Afecta lo que es importante para tu vida. Si Jesús es importante para tu vida, entonces usted tiene en su calendario un tiempo para Dios en oración, un tiempo para Dios de estudio de la palabra, un tiempo para Dios en congregarse, un tiempo para Dios para conocer al Señor de manera personal e íntima, porque esa relación que establecemos cuando estudiamos la palabra, cuando oramos, cuando nos congregamos, es lo que hace que nuestra fe, nuestra confianza en Él continúe creciendo. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Ahora mucha gente dice, el tiempo no me alcanza. Por supuesto, si nuestro enfoque es solamente en hacer cosas, no es en hacer cosas productivas que ayuden al prójimo y traigan gloria a Dios, entonces su queja es válida. El tiempo no le alcanza. ¿Okay? Pero si usted tiene una meta muy clara en su vida, ¿okay?, aquí en la tierra y en su comunión con Dios, entonces usted va a usar el tiempo de una forma valiosa. Y una cosa que hemos descubierto, cuando usted tiene su enfoque en Jesucristo, toda su vida es bendecida. Amén. Los últimos 3 años yo trabajé de profesor en la escuela pública en Miami, que fui también líder de equipo, fueron los 3 años más productivos de mi carrera magisterial. Mis mejores evaluaciones de clase las recibí en esos últimos 3 años, donde dormía 4 horas diarias porque tenía que estudiar en seminario de educación a distancia, y aquí también esposa de testigo, donde trabajaba prácticamente 7 días a la semana, porque la iglesia, aunque no tenía un salario, prácticamente hacía un full time, más mi full time en la escuela pública, que era el líder de equipo, tenía 6 grupos de clase, iba a la universidad también a coger curso para renovar mi certificado, cogía curso de seminario de tiempo completo, y yo no sé cómo pasó, pero Dios me multiplicó el tiempo. Y me multiplicó la fuerza física para poder enfrentar todas las tareas que desempeñé en esa época. Y mi desempeño profesional fue el mejor del mundo, en esos últimos 3 años, mejor de mi vida. No es un misterio. Es la obra de Dios en nuestras vidas.
¿Cuál es un versículo fundamental en caminar de fe? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y dentro de las imperfecciones de mi vida y de mi persona, siento que por la gracia del Señor he podido hacer cosas significativas. Pero el Señor ha sido y es la motivación de lo que yo hago en mi vida. Y cuando en su vida el Señor es el principal motivador, usted prospera en todos los aspectos de su vida. Entonces el tiempo, su calendario, dice quién es usted en Cristo. Su chequera dice quién es usted en Cristo. Es así. ¿Por qué? Porque la persona de más influencia en su vida es quien determina la agenda diaria de su vida. Y eso lo sabemos. Asistimos a las actividades que nos interesan. Ponemos el dinero en las cosas que nos interesan. Y muchas veces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo dice la Escritura? Cielos y tierra pasarán, pero, ¿cuál es el pero? ¿Cómo dice? No, pero por favor, con convicción o si no se cae. ¿Cómo dice? La palabra de Dios permanece. ¿Cómo dice? La palabra de Dios permanece para siempre. No se enoje por lo que dije, estoy tratando de animarlo, tal vez de forma negativa. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. El tiempo nos alcanza y es productivo si tenemos nuestro enfoque en el Señor. Si permitimos que sea Él quien dicte la agenda de nuestras vidas. Entonces siempre hay una invitación, ¿verdad? En este proceso de estudio de este concepto tan importante cristiano, siempre estamos llamados a reflexionar. Pero como seres humanos falibles, no todo lo hacemos bien. Hágase un autoexamen de la manera en que usted usa su tiempo. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no puedo ir al culto el miércoles. Pero tal vez se encuentre sentado el miércoles viendo la novela del día. Otro dice, no puedo venir a la iglesia el domingo, pero no se pierde un partido de fútbol. Otros no tienen tiempo para trabajar por la mejora de la familia, pero tienen tiempo para la borrachera y para tertulias que no edifican a nadie, ¿verdad? Otras personas no tienen tiempo para orar, pero sí tienen tiempo para hablar por teléfono largas horas y muchas veces conversaciones improductivas, conversaciones que no edifican. Resumiendo, chismeando. Estoy tratando de ser un poco sofisticado, pero eso es lo que pasa. Entonces, no invierte el tiempo en habladurías. No invierte el tiempo en decir, ay, la iglesia, si el pastor hablara un poquitico más corto, o se pusiera un poco de pegolín en el pelo, tal vez saliera mejor en el video. O tal vez si el hermano Juan Carlos se pusiera manga corta, sería mucho más joven. O tal vez si el hermano Willy cantara un poquitico más suavecito, se escucharía mejor. No se pongan eso. Cuando le venga a la cabeza personas en la iglesia, miren, me viene Willy a la cabeza, déjame orar por él, para que Dios bendiga su vida. Me viene Juan Carlos a la cabeza, mira, voy a orar por el hermano Juan Carlos para que el Señor lo siga usando en la iglesia. Viene el pastor a la cabeza, orar por el pastor, para que el Señor lo siga usando. Te viene la hermana Marta, me cae en la cabeza, pues ore para que el Señor la fortalezca en su salud y en su esperanza. ¿Verdad? Y así estamos usando el tiempo de una forma que agrada a Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿tenemos cuántas horas en la semana?
168. ¿Cuántos tienen menos horas en la semana? ¿Cuántos tienen más horas que 168? Nadie. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos el mismo tiempo, ¿no es cierto? Ahora, permíteme hacerte algunas sugerencias, ¿verdad? De cómo usar tu tiempo. Y usted, por supuesto, le añade o le quita. Una forma muy saludable y muy hermosa de usar el tiempo, dando gracias a Dios y adorando al Señor por todos los dones de tu vida, por tu salud, por el tiempo de vida, por tus habilidades, por tus talentos, por tus recursos materiales, por tu familia y sobre todo, mis queridos hermanos y hermanas, por el perdón y vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Lindo, ¿verdad? Tome tiempo para contemplar la belleza de la creación de Dios. Vivimos en un lugar precioso. Hay paisajes que parece que son salidos de una película. Viene el otoño, este cambio de coloración, lindo, ¿verdad? De gracias a Dios por esa belleza que nos rodea. Tome tiempo para expresar su amor por sus seres queridos de la misma manera que Dios te lo ha expresado a ti en Jesucristo. Tome tiempo para ser sensible y entender a aquellos con los cuales te encuentras día a día. Tome tiempo para compartir con otros, para darte a ti a otros de forma desinteresada. Invierta su vida en los demás también. Tome tiempo, querido hermano y hermana, para proclamar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Tome tiempo para ayudar a otros utilizando los dones y talentos que Dios te ha dado. Tome tiempo para hacer algo en esta vida por lo cual usted será recordado o recordada con gratitud cuando tus días en esta tierra lleguen a su fin. Tome tiempo para crear una herencia de amor, de fe y esperanza entre las personas que te conocen. Tome tiempo para vivir con responsabilidad en pago por la bondad que recibes de Dios. No olvides que Dios entró en nuestro tiempo y espacio en la persona de Jesucristo para que nosotros hoy pudiéramos ser personas con metas, propósitos, valores y actitudes que reflejan su amor, gracia y misericordia en la manera en que vivimos y usamos nuestro tiempo. Nunca olvidemos que Dios entregó a su Hijo para liberarnos, redimirnos del pecado y para que podamos vivir con un sentido claro y santo del tiempo que Dios nos ofrece en esta tierra. El Señor, hermanos y hermanas, quiere que nosotros, sus hijos, usemos el tiempo sabia y productivamente y de forma productiva como testimonio del amor de Dios por esta humanidad caída. Su vida, quiero que sepa, si aún no lo sabe, es de gran valor para Dios. Usted es una persona muy importante para Él. ¿Quién dice amén? Amén. Pues vamos a decir juntos, yo soy importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Somos importantes para Dios. Yo diría que somos importantísimos, porque el hecho propio de que Dios muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿qué dice? ¿Qué nos dice ese hecho? Que somos muy importantes para Dios, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y por eso quiere que seamos sabios en el uso de nuestro tiempo en esta tierra. Usted fue creado o creada, llamado y llamada para grandes planes de Dios en su vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. No importa cuán humilde usted se vea. Y usted dirá, tal vez yo no fui a la escuela, tuve mucho tiempo en la escuela, tal vez yo tengo ciertas limitaciones. No importa.
cuando usted se deja usar por el Señor, usted no tiene ni idea de las grandes cosas que Dios puede hacer a través de usted. Ni idea. No podemos imaginar las cosas hermosas y maravillosas que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejarnos usar por Él. Y te sorprenderás de las cosas maravillosas que Dios hará en tu vida. Usted fue llamado, usted fue creado para esos grandes planes de Dios, para colaborar con Él en su programa de traer salvación y vida eterna a un mundo perdido en la oscuridad. Les recuerdo, su vida es muy importante para Dios. Amén. Para concluir, les quiero hacer una exhortación a que aprendan a vivir buscando el consejo de la palabra de Dios y a usar su tiempo dentro de ese gran propósito que Dios tiene para su vida. Ponga su vida delante del trono de la gracia divina como una ofrenda perfecta al Señor y viva cada día con la intención de servirle, amarle y glorificarle. Y usted se maravillará de las grandes cosas que Dios va a hacer a través de su vida. Que el Señor en su misericordia y en su gracia inmerecida añada bendición a su palabra en el nombre del Padre.